Muy bien. Buenos días. ¿Se ve la pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se Sí, mira. se escucha. Buenos días, sí se escucha bien. Permítanme ver que yo no la escucho bien. Ahí está. La pantalla se ve clara. Sí, sí se ve clarita. Sí, Sí. Muy bien. Estoy desde el celular, como pueden ver. Que bueno, hay 44 asistentes. A mitad del laboratorio voy a tomar la lista para que se una más gente. Muy bien, la práctica de hoy trata sobre el principio de Arquímedes o fluidos. Vamos a ver los lineamientos de una vez. No, los vamos a dejar para el final. Kevin, buenos días. Disculpe, una pregunta antes que inicie. Sí, dígame. Siempre la prueba la dejaría en el campus, ¿no? Sí, la prueba 2 no se las he hecho, tengo que hacérselas hoy. Hoy tengo que hacérselas, hoy tiene que estar. La prueba 2 de la práctica pasada les toca hoy. La prueba de cada Sí, práctica se hace el día de la siguiente práctica. está bien. Gracias. Muy bien. Voy a quitar esto de aquí. Entonces, los objetivos de hoy van a ser visualizar el efecto de la fuerza de flotación sobre un objeto sumergido en el agua, determinar el valor de la densidad de distintos objetos por medio del principio de Arquímedes y determinar el tipo de material del que están hechos los objetos utilizados. Entonces, el material y equipo es un dispositivo con acceso a Internet y vamos a utilizar una simulación. Creo que les voy a compartir esto a Telegram. Para los que quieran jugar con la simulación de una vez. Ahí les cayó. Pueden abrir, los que están en computadora, pueden abrir Telegram web, abrirlo directamente desde ahí. Igual los que están en celular, igual lo corre. Por eso lo estoy dando aquí yo, ya que no tengo acceso a compu ahorita. Muy bien, vamos al marco teórico. Cuando se introduce un objeto en un fluido, la experiencia indica que algunos presentan más resistencia a sumergirse que otros. Ya sabemos que cualquier objeto tiene una resistencia, ¿verdad? ¿Alguna vez han intentado hundir en el agua un bote vacío o un recipiente vacío? Sí, O sea, supongo uno cuando está niño hace eso, lo difícil que es hundirlo, ¿verdad? Esto es debido a que existe una fuerza involucrada que evita que dicho objeto se hunda completamente. A esta fuerza se le suele conocer como fuerza de flotación o empuje. Y la magnitud de dicha fuerza va a ser igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Este enunciado que está en negrita ahí, que acabo de leer, se conoce como el principio de Arquímedes. Y para entenderlo mejor es necesario saber qué es la densidad. La densidad se considera como la cantidad de masa que hay en un espacio o un volumen dado y se expresa como el cociente de la masa por como el cociente de la masa por el volumen. Ahí lo notaron, ¿verdad?
Igual esa fórmula es conocida. A partir de esto nosotros podemos definir la fuerza de flotación, o también tiene nombres como fuerza boyante o de empuje, como el producto de la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. También verán que si utilizamos la fórmula de la densidad, aquí nosotros vemos que la densidad del fluido por la gravedad, ¿a qué va a ser igual? Perdón, por el volumen, ¿a qué va a ser igual? Entonces vemos que la densidad aquí es igual a masa por volumen. Entonces, masa del fluido sobre el volumen por la gravedad por el volumen. ¿Qué pasa con el volumen? Se cancela, ¿verdad? Y lo que obtenemos es que la fuerza de flotación va a ser igual a la masa del fluido desplazado por la gravedad. Y eso es igual al peso del fluido, que era el otro que era el enunciado, la definición de fuerza de flotación. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos llegar a esta expresión que ya se dedujo aquí arriba, si notan. Aquí tenemos la misma expresión que aquí. Entonces, esa sería la expresión para la fuerza de flotación. Entonces dice que combinando la ecuación 2 y 3, nosotros podemos llegar a esta fórmula. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, donde una relaciona la densidad del fluido y otro la masa de fluido desplazado. Entonces podemos llegar a esta relación que nos indica que la densidad de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo sobre la masa desplazada de fluido por la densidad del fluido. Recuerden que al final lo que nosotros vamos a estar haciendo va a ser desplazando un cuerpo dentro, hundiendo un cuerpo dentro de un fluido. ¿Ya vieron principio de Arquímedes? ¿Ya lo vieron en su casa? No. Sí, sí, ya lo Muy bien. vimos. Ya está. ¿Va claro hasta ahorita? Sí, sí. Cualquier duda me dicen, ¿verdad? Luego, respecto a la densidad, hay algunas cosas importantes a mencionar. Y son estos 3 puntos que están aquí. Número 1, si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, el objeto va a flotar. Entonces, si el objeto se encontrara completamente sumergido, o sea, si nosotros intentamos hundir un objeto que tiene una menor densidad, el desequilibrio de fuerza va a hacer que suba o se acelere hacia arriba. Un ejemplo de esto, permítanme. Muy bien. Entonces, un ejemplo de esta parte donde la densidad de un objeto donde un objeto tiene menor densidad que el fluido,
Por ejemplo, cuando tenemos un trozo de madera, se han fijado que la madera flota sobre el agua, ¿verdad? Esto es debido a que la densidad de la madera es menor que la densidad del agua. ¿Qué significa esto? Que la madera tiene una cantidad de masa menor en un mismo espacio de volumen que la que tendría el agua, ¿sí? Luego el punto 2, que dice que si la densidad de un objeto es mayor que la densidad del fluido, el objeto se sumergirá. O sea que el desequilibrio de fuerzas lo que va a hacer es que el objeto vaya hacia abajo. Y esto es muy común, va, por ejemplo, una piedra, ¿sí? Cuando nosotros dejamos caer una piedra en el agua, la piedra se hunde porque la piedra tiene mayor masa reunida en el mismo espacio que lo que tendría el agua, ¿sí? O sea, tiene una mayor densidad. ¿Y qué pasa si, si la densidad del objeto es igual a la densidad del fluido? El objeto permanece en equilibrio. ¿Qué significa esto? Que si yo coloco el objeto sobre la superficie de un fluido, por ejemplo, este va a intentar alcanzar un equilibrio, ya sea sumergiéndose todo o sumergiendo parte del cuerpo. ¿Alguna vez han visto este caso? Los primeros dos casos son casos comunes, ¿sí? Pero el caso 3, ¿alguno conoce un caso parecido? Que me dé un ejemplo. ¿A alguien? Y es un barco. No, un barco. Un barco está hecho de hierro, ¿sí? Y flota sobre el agua, que sería el caso 1. Bueno, no precisamente, sino que el barco está hecho para flotar a pesar de que es hierro. El barco lo que hace es hacer que la cantidad de fluido desplazado ejerza una fuerza suficiente para mantener el peso del barco, ¿sí? Pero no cumple con esto de que la densidad del objeto, o sea, del barco, sea igual a la densidad del agua. Podría ser em, cuando echamos hielo a un vaso con agua. Hielo a un vaso con agua. La densidad del hielo es menor a la del agua. ¿Y el aceite? El aceite también tiene una densidad menor al agua, por eso flota. Por eso siempre que mezclan agua y aceite, el aceite queda encima. Miren, yo una vez, cuando estaba pequeño, me acuerdo, y es cierto, eh, y deberían intentarlo. Un huevo en agua con sal. Tienen casi la misma densidad. Entonces es curioso porque si ustedes echan agua con sal a un, a un vaso, a un vaso de vidrio, por ejemplo, e introducen un huevo, ustedes pueden hacer que el huevo se quede a la mitad del vaso, ¿sí? Aunque esté lleno, se quede a la mitad. Ese es un ejemplo, no conozco, o al menos no he visto otro. Creí que lo sabían como. Pero bueno, entonces el caso es que, por ejemplo, en el caso 3 yo puedo colocar un objeto a la mitad de entre el fondo del fluido y la superficie y no se va a mover debido a que hay un equilibrio de fuerzas. Entonces, en esta práctica hay varias formas de determinar la fuerza de flotación. Una de ellas va a ser medir el peso de agua desplazada por el objeto cuando se sumerge y otra va a ser determinar el peso del objeto en el aire y su peso aparente en el agua. Ahora, cuando un objeto está sumergido en un fluido, su peso aparente tiene que ser menor que el peso en el aire. Esto es debido a que la fuerza de flotación va hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo
por ejemplo, una balanza. Y aquí coloco un objeto en el aire. Nosotros sabemos que la única fuerza actuando en el objeto es la tensión hacia arriba y hacia abajo, el peso. No les confunden las flechas de la fuerza, ¿verdad? Gente. No les confunden las flechas de fuerza. No. Muy bien. Entonces, ¿pero qué pasa si, por ejemplo, este mismo objeto ahora yo lo sumerjo? Aquí está mi balanza. Coloco un beaker con agua, por ejemplo, el mismo objeto y lo sumerjo. ¿Qué fuerzas actúan ahora? Ahora en él está actuando hacia arriba la tensión, ¿sí? La tensión de la cuerda. Hacia abajo, el peso. ¿Y qué otra fuerza está actuando ahora que hay un líquido? La fuerza de viaje. La fuerza boyante, y la fuerza boyante va hacia arriba. ¿Y eso qué va a hacer? Esa fuerza boyante hacia arriba va a hacer que cuando yo mida el peso de un objeto que está sumergido, va a ser aparentemente menor que el peso de un objeto que está en el aire, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está hacia arriba, ¿sí? Está haciendo contra el peso. Entonces nos va a reportar un peso menor. Muy bien. Teniendo todo esto claro, el marco teórico es pequeño, ¿sí? Eso es todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda con el marco teórico? Creo que no. Muy bien. No. Perfecto. Entonces vamos a la parte práctica que es abra su navegador web. Entonces vean que en el celular se puede, pero no sé si me va. Creo que no sería conveniente. Entonces solo nos vamos a ir al link. Nos va a aparecer esta pantalla. Y vamos a empezar las mediciones. Entonces vamos a entrar primero al link. Muy bien. Ahí está. Eso es lo que les va a aparecer, ¿de acuerdo? Tenemos una balanza, unos cilindros que están hechos de algún metal, un beaker con agua. Ah, pero esta no es la primera parte. Esta es la primera parte, creo. Bueno, déjenme ver. Vean, una vez estamos en el navegador con la simulación preparada ya. Sí, esta es la pantalla que nos debe aparecer. Vean que estos botones que aparecen aquí son para cambiar la parte de la simulación. Vamos a usar 3. Luego tenemos este botón que está aquí que es para calibrar la balanza, que lo vamos a hacer antes de cada medición. Y esto dice aquí que es para ampliar y contraer la ventana de la simulación. Muy bien. Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir?
Para medir la fuerza de flotación nos vamos a asegurar que aparezca esta pantalla, que es la que vamos a utilizar. Entonces vamos a calibrar, escuchen, vamos a calibrar la balanza en el icono que aparece en la izquierda que dice ahí directamente calibrar. Vamos a seleccionar un objeto, uno de estos 3 cilindros. Uno de estos 3 cilindros. Y lo vamos a poner en el cordón de la balanza para medirlo, para medir el peso, ¿sí? Entonces vamos a medir el peso del objeto y lo vamos a registrar en el cuadro 1. Cuadro 1 es la tabla de datos que está aquí, ¿sí? Luego vamos a colocar el beaker que está aquí al lado, ¿sí? De modo que nuestro objeto se sumerja en él. Y eso que dice que no esté en contacto ni con las paredes ni nada de eso, eso lo hace de una vez la simulación. Ahora, una vez el objeto esté sumergido, vamos a medir la masa de dicho cuerpo y vamos a registrar también la medición en el cuadro 1. Vamos a retirar el objeto y el beaker y vamos a repetir los pasos anteriores con los objetos seleccionados de forma que tengamos 3 mediciones para cada objeto. Entonces hay que calibrar la balanza antes de cada medición, ¿sí? Porque si no está calibrada, nos va a dar mediciones distintas. Entonces vamos aquí a la simulación y vamos a empezar. Entonces primero hay que calibrar. Vamos a dar clic en el botón de calibrar. Y ya está, se supone que está calibrado. Vamos a dar clic en el primer cilindro. Este va a ser el cilindro A. Le damos clic aquí y luego le damos en el mensaje que aparece junto al cordón que dice toca para mover. Una vez ahí, vamos a tocar aquí donde dice toca aquí para medir. Y vamos a tener un valor para la masa. 300.8 dice gramos. Entonces vamos a ir y vean que vamos a ir a la tabla aquí. Y vamos a anotar el dato. Masa en el aire dice 300.8 gramos. Luego vamos a volver a la simulación. Y vamos a mover el beaker. Vamos a dar clic sobre el beaker y clic donde dice para mover aquí. Y vamos a tomar otra medida. Vean 266.10. Sí, ahí está. Vamos a repetir la medición 3 veces. O bien podemos medir el segundo cilindro. Recuerden, ¿cómo debe estar la balanza para cada medición? Calibrada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calibrar la balanza. Vamos a tomar la medición del segundo cilindro. Ese toca para medir. Y el segundo cilindro mide 93.3 gramos. Vamos a medir aquí. Vamos a venir aquí a la tabla. Y vamos a anotar en nuestra tabla los 93.3. Luego vamos a medir la misma masa de este beaker, pero con del mismo cilindro, pero con el agua.
Y vamos a medir. 58.8 gramos. ¿Será normal que mida menos cuando lo mido en el agua? Sí, ¿Por qué? por la densidad del cilindro, él estaría flotando, ¿no? No, no precisamente por la densidad. No precisamente por la densidad, sino que siempre que sumergimos algo en un fluido, aparece una fuerza de flotación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede que la masa en el aire sea mayor que la masa registrada cuando está en el agua? Es por esto de aquí, ¿ve? Por este diagrama que les hice aquí. Que cuando yo mido en el aire, solo tengo la fuerza de la tensión, que es lo que me reporta la balanza, y el peso. Pero cuando yo mido sumergido, yo tengo la fuerza de tensión, el peso y la fuerza boyante actuando. ¿Sí? La fuerza boyante lo que hace es reducir el peso aparente. Entonces es por eso. ¿Sí? Porque no precisamente por la densidad, sino que es por la fuerza boyante que aparece ahí, que depende en realidad de la densidad del fluido, no del objeto. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? Sí, Muy bien, Sí, sí. vamos a medir la masa del cilindro C. Entonces recuerden reiniciar todo y calibrar la balanza. Muy bien, vamos al cilindro C, lo movemos, tomamos la masa. Nos dice que son 309.6. $309.6. Y la masa del mismo cilindro no puede ser, tomé el primero. ¿Observaron, va? Vamos a reiniciar, esa masa que escribí ahí está mala. Entonces, ahí está. Entonces, reiniciamos, calibramos. O lo hice bien. $309.5. Creo que estaba bien. Volvemos a la simulación. Colocamos el beaker y medimos. $275.3. Y repetimos esto mismo que hicimos ahorita 3 veces. Vamos de nuevo con el primer cilindro. Calibramos.
Medimos. 306 de nuevo. Usamos el beaker. Y medimos. 266 nos dice. Vamos con el segundo. Calibramos. Medimos. 93.3 dice. Ahora con el agua. Medimos. 59 gramos. Vamos con el tercero. Reiniciamos. Lo vemos. Medimos. Hay que calibrar. Entonces, reiniciamos. Calibramos. Movemos. Medimos. Tomamos el dato. 309.7. Y vamos ahora con el agua. Y medimos. 275.10. Y regresemos la última medida. Reiniciamos todo. Calibramos la balanza. Son 300.7 de eso. Medimos con el agua. $266.2. Ahí está. Vamos con el segundo. Reiniciamos. Calibramos la balanza. Medimos. 93.4 nos dice. Ahora medimos en el agua. $58.6. .6.
Y vamos a tomar el último dato del tercer cilindro. Bueno, recuerden que hay que calibrar. $309.6. Y luego medimos en el agua. $274.9. Cheque. Y esa es la toma de datos para la parte 1. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Va a subir la clase al campus verde. Sí, pero ¿tiene alguna duda? No, ahorita no. Yo sí, Dígame. es siempre necesario tomar las 3 medidas. Sí. Para cualquier cosa que estemos midiendo, solo 3 o tienen que ser, pueden ser menos o más. No, mire, es que necesito, esta tabla me la deben presentar en el informe. Entonces, esta tabla tiene que ir tal y como está aquí. Entonces no me pueden presentar solo 2 medidas, por ejemplo, porque hay espacio para 3. Ok, Sí. está bien, gracias. No, vaya, son 3 medidas por cada cilindro. Las pueden hacer las 3 corridas o una primero, otra después y otra después. Ok, vamos a la parte 2. Si no hay más, si no hay más preguntas. Bueno. Ahora dice medición del peso del fluido desplazado. Entonces, vamos a pasar a esta siguiente pantalla que aparece aquí. ¿Cómo vamos a pasar ahí? Dándole a las flechitas que aparecen aquí al lado derecho. Solo le damos clic ahí y le damos reiniciar todo. Ahí está. Y ya estamos en la misma pantalla que la que nos pide la parte 2. Entonces dice, los pasos a seguir son los siguientes. Vierta el agua del beaker grande sobre el recipiente de rebalse hasta desbordar. El agua deberá caer sobre el beaker pequeño. Entonces vamos a venir. Bueno, no sé por qué se reinicia. Vamos a esperar. Muy bien, el primer paso es que movamos el agua del beaker al recipiente de rebalse hasta que se rebalse. Sí, ya lo hicimos. El agua debió caer en el beaker pequeño tal y como se observó. Luego dice, vacía el beaker pequeño en el beaker grande. Entonces tomo el beaker pequeño. Tomo el beaker pequeño y lo vacío en el beaker grande. Luego me dice el paso 3, calibre la balanza y mida la masa del beaker pequeño. Para ello coloque el beaker sobre el plato de la balanza y lo registramos en el cuadro 2. Entonces,
Calibramos la balanza. Tomamos el beaker pequeño y lo ponemos en el plato de la balanza y medimos su masa. Son 52.2 gramos, dice. Entonces venimos aquí al cuadro. Y para el cilindro A, anotamos la masa del beaker. ¿Que nos dio cuánto? 52.2. Entonces yo anoto aquí 52.2. Ya una vez aquí, el paso 3 nos dice que coloquemos nuevamente el beaker en la parte, a la par del recipiente de rebalse y sumerjamos el primer objeto hasta que el agua termine de desbordarse. Medimos la masa del agua más la masa del beaker pequeño y registramos la medición en el cuadro 2. Vaciamos el recipiente y repetimos la medida. Porque se reinicia esto. Ahí está. Entonces nos movemos de pantalla si es la que queremos. Ya vamos a calibrar la balanza. Llenábamos esto, vaciábamos, medíamos la masa y eso nos daba 52.2 en aquel caso. Ahorita nos dio 52.4. Bueno, aquí solo ocupamos estas dos columnas. Así que nos dio 52.4. Ahora, volvemos a colocar el beaker a la par del recipiente, tomamos el primer cilindro y lo sumergimos. Y eso va a llenar el beaker, si se fijan, el beaker se llena con agua. Ahora calibramos la balanza. No había que calibrar la balanza. ¿O sí? Vamos a ver. No, sí había que calibrarla. Para cada medición que tomamos, la calibramos. 86.9 gramos. Entonces venimos aquí y colocamos los 86.9 gramos. Vamos a hacer de una vez todas las mediciones, ¿sí? Luego repetimos el proceso para cada cilindro y lo hacemos 3 veces. Entonces reinicio, repito el proceso, lleno este, vacío este, sumerjo el cilindro. No, me salté un paso. Lleno, vacío, mido la masa, calibro la balanza, mido la masa del beaker, $52.1, anoto el dato. Ahora lo lleno con el agua que resulta de sumergir el primer cilindro. Mido la masa. Y la anoto 86.6.
Repito. Lleno. Vacío este. Sumerjo este. Calibro la balanza. No, salté un paso. Lleno. Vacío. Calibro la balanza. Ahora sí, mido la masa del beaker solo, del beaker vacío. 52.2. Y ahora lo lleno con el agua. Lo muevo aquí. Lo lleno con el agua que resulta de sumergir el cilindro. Calibro y mido la masa de mi beaker con el agua. Y esto da 86.8. Listo. Y ahora repito esa misma medición para el segundo beaker. Ve, pero el segundo cilindro. Vamos con el segundo cilindro. Reinicio. Ahora lleno. Vacío este. Mido la masa. Calibro mi balanza. Mido la masa de mi beaker. 52.2. Ahora lo muevo hacia acá. Tomo mi siguiente cilindro. Lo sumerjo. Calibro la balanza. Mido la masa del beaker más el agua. 87 me dice. Ahora reinicio. Lleno este. Vacío el pequeño. Calibro la balanza. Mido la masa. No tienen dudas con esta toma de datos. 52.4. Ahora muevo el beaker. Tomo mi segundo cilindro, lo sumerjo. Calibro la balanza. Y mido la masa. 87 sigue diciendo. Reiniciamos. Luego de nuevo lleno. Vacío este. Sumerjo. No, hombre. Recuerden que primero hay que tomar la masa del beaker pequeño. Entonces calibro mi balanza. Mido la masa. 52.5 de esta vez.
Y ahora muevo otra vez este beaker pequeño aquí. ¿Qué me decían? Ajá. Y sumerjo este. ¿Qué pasa? Entonces era llenar, vaciar, esperar. Dio lo mismo. Ahora muevo este para acá. No me permite sumergir. Bien, si se fijan no me permite sumergir. Vamos a ver si le doy reset. $52.3, lo paso por aquí. Ahora sí, lo sumerjo. Calibro la balanza de nuevo. Y mido. Y nos sigue dando 87. Muy bien, ahora eso repetiríamos lo mismito con el cilindro 3. ¿No tienen dudas con la toma de datos? ¿Alguien tiene alguna duda con la toma de datos? Solo le iba a preguntar si lo reinició. Sí, lo reinicié porque si se fijaron no me dejaba medir, ¿verdad? No me dejaba Pero sumergir. ahorita para el tercer cilindro no lo reinició. No llega a reiniciarlo. Sí, lo reinicié. Ah, ok, gracias. Solo que no se ven los clics, ¿verdad? No se ve dónde toco, ¿verdad? La pantalla. Listo, muchas gracias. Muy bien. Entonces ustedes solo ven los movimientos, no ven dónde estoy tocando, porque como no hay cursor. Entonces, íbamos con el cilindro 3, tocaba medir la masa. Creo que hay que calibrar la balanza. Medimos la masa. 52 puntos, vamos, y la anotamos en la tabla. Y repetimos eso. Con el tercer cilindro lo sumergimos, eso nos da una masa de líquido. Calibramos. Medimos. 86.6 nos dice. 86.6. Luego reiniciamos. Lleno aquí.
vacío, calibro la balanza, mido la masa, $52.2 de nuevo. Ahora muevo el beaker hacia aquí, tomo mi tercer cilindro, lo sumerjo, calibro la balanza, tomo la medida. 87. Tomo mi último dato. Inicio, lleno, vacío, calibro la balanza, tomo mi último dato, masa de beaker, 52.3. Muevo el beaker hacia acá, lo sumerjo, calibro la balanza de nuevo, muevo el beaker, tomo la medida, 86.6. Ahí está. Y esa es toda la toma de datos que hay que hacer en la parte 2. ¿Alguna duda con esa toma de datos? Gente, ¿alguna duda? Muy bien, vamos a la parte 3. Dice masa, volumen y densidad. Vamos a presionar el botón para pasar a la siguiente pantalla en el simulador para tener esta pantalla. Entonces venimos aquí y le damos siguiente. Ahí está, tenemos la misma pantalla. ¿Qué le pasó a mí? Muy bien. Déjenme averiguar qué pasó aquí. Bueno, a ver, a saber. Ahí está, una vez tengamos esa pantalla con el pie de rey, que es ese instrumento para medir distancia. Muy bien. Se escucha algo ahí. Como que está vibrando. Alguien me está llamando, a saber quién. Pero bueno, no importa. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, ¿me escuchan bien? sí. Sí. Sí, sí, se le escucha. Yo sí, sí se escucha. Ah, es que ahora yo soy el que no los escucha. Pero es porque se me pasó el... ¿Hable alguien? ¿Me escuchan? Hola, sí, sí, se le escucha. Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Permítanme un momento. Ya, permítanme, ya les voy a presentar.
Muy bien. Ya volví. Estábamos en el simulador. Muy bien, ahí está. Estábamos hablando de usar el pie de rey para medir la distancia. Muy bien, y luego dice mida cada uno. Medimos la distancia, largo, ancho y espesor de cada uno de los paralelepípedos que se nos van a presentar ahí. Y vamos a reportar la medición en el cuadro 3. Aquí está. Entonces, voy a quitar esto. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 escucha claro. Muy bien. Entonces, venimos aquí al simulador y vamos a empezar a medir. Dice que toquemos para medir. Vamos a tomar el paralelepípedo. Entonces, vean que este lado que está midiendo, ¿cuál sería? Longitud, el ancho, ¿verdad? 37.29 milímetros, ¿sí? De ancho. Entonces, vamos a anotar aquí en la tabla. $37.9. Vean que está en centímetros, ¿verdad? Entonces hay que convertirlo. ¿Cuánto sería 37.9? Serían 3.79, ¿verdad? Ahí está. Luego aquí le damos siguiente lado. Me mide la longitud 71.3 milímetros, o sea, 7.3 centímetros. Ven que yo ya hice la conversión, ¿verdad? Sí, ustedes tienen que presentar los cálculos para esa conversión. Luego el lado siguiente, que sería la altura, 29.05. Bueno, 29.05 serían 2.905 centímetros. Y luego medimos la masa. Entonces, de este paralelepípedo, calibro mi balanza, doy clic sobre él y mido la masa. Y la masa me da 671.8 gramos. Vamos con el siguiente. Reiniciamos. Tomamos este, lo medimos. ¿Esto qué es? Bueno, 42.10 parece que es el ancho. Creo que es el ancho. Entonces vamos a colocar aquí 42.10, o sea, 4.21 centímetros. Vamos a darle siguiente medida. Sí, este sería la longitud 6.335. Vamos a darle la siguiente. 29.41. Y medimos la masa. Hay que calibrar la balanza, recuerden. Y eso nos da
211.9 gramos. Vamos con el tercero. Reiniciamos, medimos la distancia. Esto sería, creo que ancho, 81 puntos, son 8.112 centímetros. La siguiente medida, que esto es la altura, 1.452. Vean que yo hago la conversión a centímetros ya directamente. Y 85.3, 8535. Sí, tomamos todas esas distancias, medimos la masa. Calibramos la balanza. Y medimos. Sí. No hubiera hecho todas estas menciones, pero tienen que ver cómo hacerlas y estar claros, ¿de acuerdo? 901 gramos, listo. Listo, ahí está, 901. Esos son todos los datos que hay que tomar. Y ahora vamos al tratamiento experimental de los datos. ¿Sí? Muy bien, con el cuadro 1 van a calcular primero el promedio de la masa C y la masa para cada objeto, o sea, la masa en el aire y la masa sumergida. Luego van a calcular el peso en el aire y el peso aparente con esa masa. Entonces ustedes, aquí, en el cuadro 1, van a calcular. Lo voy a hacer para el cilindro A. Van a calcular el promedio de estos datos y el promedio de estos, ¿sí? ¿Cómo van a calcular ese promedio? Permítanme sacar una calculadora. Ya está. ¿Cómo lo van a calcular? Van a sumar todos y lo dividen entre 3, ¿verdad? En este caso sería 300.8 más 300.6 más 300.7 entre 3. 300.7, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos un promedio de MC igual a 300.7 y luego de MA, que es 266 más 266 más 266 entre 3, 266.03. Entonces, MA 266.03. Y luego con esta masa y con esta masa van a calcular el peso de, ¿sí? Van a calcular el peso, ¿de acuerdo? Entonces con esta masa dice que van a calcular el peso en el aire y el peso aparente y los van a restar. Van a restar eso de uno de otro y lo que están calculando que es la fuerza de flotación, ¿de acuerdo? Y eso lo van a hacer para los cilindros A, B y C, sacar el promedio de la masa, esta masa multiplicarla por la gravedad y restarlas, ¿sí? Restar esos pesos. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que van a hacer? ¿Se entiende? Sí, Lick. Muy bien. Sí, sí se entiende. Pasemos a la siguiente. Dice, con los datos registrados en el cuadro 2, calcula el promedio de la masa D para cada objeto y luego el peso del fluido desplazado.
Además, calcule la densidad del objeto utilizando la ecuación 4. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice que vamos a calcular el promedio de la masa D. ¿Quién va a ser la masa D? Vean quién es la masa D. Es este cuadro de aquí, ¿sí? O sea, la masa BA, que es esta, menos MB, ¿sí? O sea, la masa del beaker con agua menos la masa del beaker solo. En el primer caso, ¿cuánto me va a dar? 86.9 menos 52.4. Me da 34.5. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Lo que haría es anotar en mi tabla aquí 34.5. Luego lo hago también con el segundo, 86.6 menos 52.1, 34.5. Y lo anoto aquí en mi tabla. Luego repito el paso con este, que me da 86.8 menos 52.2, 34.6 me da. $34.6. Saco el promedio. El promedio de este hay que sacarlo. Bueno, ese es feo esa llave. Ahí está, más o menos. ¿Cuál sería el promedio? Sería como 34.53. Vamos a dar 34.5 más 34.6 entre 3. 34.53. Ese es el promedio. Ahí está. Entonces, una vez teniendo el promedio, el procedimiento nos decía que calculamos el peso. ¿Cómo? Multiplicando eso por la gravedad. Entonces, 34.53 por 9.8. 338.4. Y esa es la fuerza de flotación. Entonces, para este caso da 338.4. Ese es el valor de la fuerza de flotación. ¿Vieron cómo se sacó? Los cálculos están sencillos. Hacen eso para el cilindro B y C. ¿Alguna duda con este cálculo? Y luego dicen que use la ecuación 4. ¿Cuál es la ecuación 4? Vean, usan esta ecuación 4 para calcular la densidad, ¿sí? Vean la ecuación 4. Entonces, la ecuación 4 implica la masa del cuerpo, ¿sí? Que ya la medimos en la balanza, MD, que fue el promedio que calculamos, y la densidad del fluido. ¿Quién era el fluido? El fluido era agua. Por tanto, su densidad son 1000. ¿Sí? MD es el promedio que ustedes calcularon, y la masa del cuerpo es, en este caso, para la masa del cuerpo podemos usar el promedio de MC, ¿de acuerdo? Podemos usar el promedio de MC, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Gente. Sí. Perfecto, pues. Y vamos al cálculo al cálculo de la parte 3. No, aquí el 3 dice, con los
con los datos registrados en el cuadro 3, calcule la densidad de cada objeto. Entonces, si son paralelepípedos, ¿cómo calculamos su volumen? Multiplicando la longitud por el ancho por la altura, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Sí. Entonces, su densidad, ¿a qué va a ser igual? Al volumen que calculamos con esto de aquí. Bueno, a esta masa entre el volumen. ¿Ven qué fácil está el cálculo? Sí, ¿verdad? ¿Se entiende cómo hacer ese cálculo? Sí. Sí. Perfecto. De aquí yo saco volumen y de aquí yo saco la masa. Y así calculo mi densidad. Y por último, en el cálculo 4 dice determinar el valor central y la incertidumbre absoluta de la densidad para la parte 2 y 3 mediante el método estadístico. Entonces recuerden que aquí en la parte 2 aquí en la parte 2 y en la parte 3 yo estoy calculando una densidad. Entonces estoy calculando una densidad para un objeto y aquí mismo calculo otra densidad para el mismo objeto. Entonces yo voy a calcular con el método estadístico una densidad promedio, ¿sí? ¿Cómo es esa densidad promedio? Pues sumo todas las densidades y las divido entre el número total de densidades, ¿sí? En este caso son 2. Y voy a calcular un error. ¿Se acuerdan que en la presentación número 1, en nuestra práctica número 1, utilizamos una fórmula un poquito distinta a esta para calcular el error? ¿Lo recuerdan? Gente, que si no estoy mal, esa fórmula iba así. Así va, ¿verdad? Sumatoria aquí. Si se fijan es un poco distinta, pero al final tienen el mismo objetivo que es calcular el error, ¿sí? Entonces, para la parte 3 calculan la densidad como un promedio entre el valor 3 y 2 y el error como esto, ¿sí? Estamos que vamos a usar esta fórmula para el error. ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien, vamos al análisis de resultados. Dice que para cada cilindro compare los resultados obtenidos en el procedimiento 1 con fluctuación y en el procedimiento 2. Entonces, a partir de los datos que ustedes obtengan ahí, los van a comparar ya. Número 2, investiguen en su libro de texto o en otra fuente los valores de densidad para el cobre, aluminio y latón y zinc. ¿Cuál es el material del cual está hecho cada uno de los cilindros? Y los paralelepípedos. Entonces ustedes, en base al valor de densidad que encuentren en la parte 2, van a comparar y decir de qué material están hechos los cilindros y en la parte 3 de qué material están hechos los paralelepípedos, comparando con esos valores. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Sí. Y luego en la 3 dice que calcule la diferencia porcentual entre los valores teóricos y experimentales de las densidades de los cilindros y los paralelepípedos. Entonces, con esos valores que ustedes investiguen en el libro, van a compararlos y van a sacar cuál tiene menor error. Y así ustedes también se dan cuenta de qué material está hecho cada uno, ¿sí? La densidad, el valor que más se parezca, ese va a ser el valor de densidad y calculan un error porcentual que solo es la densidad teórica que ustedes encuentran en el libro y la densidad que ustedes sacan en el experimento, ¿sí? Solo esas dos, ¿de acuerdo? ¿Estamos, chicos? Sí. Sí, Lee. Muy bien. Entonces, conclusiones en base a sus resultados, respondan. ¿Qué sucede con los cilindros al sumergirse y qué relación tiene esto con el principio de Arquímedes? Entonces, ¿qué pasa cuando se sumergimos? Aparece la fuerza boyante, ¿sí? Y eso hace que se reduzca el peso
aparentemente, ¿va? Que se reduzca el peso del objeto. Y esa es la relación que tiene con el principio de Arquímedes. Número 2, indique cuáles son los valores de densidad calculados para cada objeto. Solo presentan los valores que ustedes calcularon. En la 3, basándose en la diferencia porcentuales calculada de qué materiales están fabricados los objetos utilizados. Entonces ustedes, que en base a estos errores porcentuales, van a decir de qué material es cada uno de los objetos, ¿sí? Y número 4, explique qué es lo que sucede con el peso del objeto sumergido en el agua, cambia su masa. Entonces ustedes ahí lo que les corresponde hacer es decir, ok, hacer el análisis que hicimos aquí arriba. ¿Verdad? Y mostrar con un diagrama de fuerzas que no es que se reduce el peso, sino que aparece la fuerza boyante hacia arriba y reduce la tensión que nos presenta la balanza, reduciendo así su masa aparente. ¿De acuerdo? Eso es todo. Eso es toda la práctica. ¿Alguna duda sobre la práctica? ¿Alguna duda? No, Lick. No. Ok, ahorita solo voy a tomar la lista. Voy a quitar esto de aquí. Yo los voy a separar por cada sección. La presentación de este proceso va a ser a mano también. Sí, todo es a mano. Okay, gracias. Por nada. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Serán los mismos grupos? Los mismos grupos. Porque fíjese de que por lo menos en mi grupo solo trabajó un compañero y yo, porque los demás compañeros ni aparecieron. Entonces por eso preguntaba, porque se supone que es en grupo y realmente solo trabajo mi compañero y yo. Ah, bueno, pero eso me lo debería reportar a mí. Entonces, me lo reporta. Y yo voy a intentar comunicarme con sus compañeros para ver si es que ya no llevan la clase o qué pasa. Y igual creo que a este tiempo ya no podríamos hacer o pasarles a algún compañero, o a menos que se pongan de acuerdo entre ustedes, pero tendría que avisarme. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Y por último vamos a ver los lineamientos. Muy bien, entonces vean, estos son los lineamientos. Su informe va a constar de introducción, objetivos, marco teórico, procedimiento experimental. Este es el valor que va a tener cada uno de ellos. Entonces la introducción va a hablar de manera general de los objetivos principales, van a plantear el problema, van a plantear una solución del problema. Esto redactado con sus propias palabras en un párrafo corto, ¿sí? Luego, en los objetivos, no los van a copiar textualmente, sino que redactan los suyos con sus propias palabras, ¿sí? En el marco teórico, de acuerdo a lo explicado en el laboratorio, y basándose en la bibliografía, van a redactar un escrito procurando cubrir los siguientes aspectos, ¿sí? Que es la densidad, explica el principio de Arquímedes. Entonces en eso van a basar el marco teórico, ¿sí? Aplicando sumatoria de fuerzas, etcétera. Esto se lo voy a subir. El procedimiento experimental es plantear los pasos realizados en la toma de datos. Las tablas de datos, ¿sí? Que son todas las tablas que nosotros llenamos. El tratamiento de datos experimentales. Miren, van a tener en los que se les pedía promedio, cuando los presenten van a tener que calcular un error estadístico, como ya lo hemos calculado anteriormente, para que presenten sus datos como un valor central
más o menos un error. Entonces van a usar la notación adecuada, van a encontrar la fuerza de flotación y el error para la fuerza de flotación. Observen. Encuentra una fuerza de flotación y un error, ¿sí? Que como en este caso es una resta, ¿se acuerdan de eso? El error va a ser la diferencia de los errores. Y ese error, ¿cómo lo calcularon arriba? Con esta fórmula estadística que les voy a subir, ¿de acuerdo? Tienen que tomar en cuenta esto. Van a expresar el resultado como fuerza de flotación más menos un error. Y luego en el tratamiento experimental de datos 2, igual, sacar el promedio, sacar un error relacionado a ese promedio y sacar un valor central del peso y un valor central y un error para ese peso, que miren, ya sabemos, es tal y como lo vimos en las clases primeras. Como este es un valor indirecto, yo sustituyo el error y obtengo el error también. Bueno, en este caso, como es solo una variable, solo uso el error de esa variable. Y aquí está cómo van a determinar la densidad del cuerpo. ¿Sí? Vean que hay que usar aquello de maximizar y minimizar el valor del cuerpo. Esto para poder presentar la densidad como un valor de más menos, o sea, un valor central más menos un error, ¿de acuerdo? Ahora, vean esto, no olvidemos la regla de redondeo que utilizamos para presentar el valor central junto con el error. ¿Sí? Luego el tratamiento experimental en la parte 3. Lo mismo, valor central de la masa promedio, el volumen que calculamos de los paralelepípedos y el error para este caso lo vamos a calcular como esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se podía calcular así? El valor máximo del cuerpo menos el valor mínimo entre 2. Ese valor máximo, pues aquí está. Arriba tiene, cuando vamos a calcular el valor máximo, tiene que ser la masa máxima, el volumen mínimo, la masa mínima y el volumen máximo. Dice aquí que tome las incertidumbres instrumentales como las incertidumbres de medición. Lo que no recuerdo es si nos presentaba una escala, la simulación esta. Vamos a ver si la presenta. Ah, ok. Vamos a ver. Entonces, vean que dice 313.50 gramos, ¿verdad? Por tanto, la mínima medida que esto puede tener es 0.01 gramos. Así que esto sería el error instrumental. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Gente. Sí. Sí, Sí, sí. Perfecto. Luego es el sí. tratamiento de datos experimentales. Miren, está potente. Tienen que hacer gráficos de discrepancia, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo iba la discrepancia, verdad? Entonces vean. Dice, haga un gráfico de discrepancia comparando el valor de la fuerza de flotación en la parte 1 y en la parte 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen un gráfico de discrepancia ustedes? Tal y como está aquí. Observen. Ustedes hicieron una medición en la parte 1. ¿Va? Supongamos que la fuerza de flotación en la parte 1 fue 52 y ustedes calcularon un error estadístico de más o menos 0.5, por ejemplo, por decir.
Y luego en la parte 2 calcularon una fuerza de fluctuación de 52, no, de 51.9, vaya. Y un error de 0.5. Ven que los datos, eso está mal expresado, ¿va? Porque no estoy cumpliendo con las reglas, pero es solo por decir un ejemplo. Entonces ustedes cuando hagan el gráfico van a presentar los valores. Este punto lo van a corresponder con este. ¿Ve? Este de aquí va a ser 52. Este de aquí, 51.9, va a ir aquí abajo, 51.9. Ahora, este valor de aquí va a ser 51.9 más 0.5. ¿Sí? Y este valor de aquí abajo va a ser 51.9 menos 0.5. Lo mismo para estos de aquí, ¿de acuerdo? Sí. Y todos esos valores se van a basar en esta recta de aquí. Todos esos los tienen que anotar aquí, ¿de acuerdo? Y ustedes van a decir si la discrepancia fue significativa o no significativa, viendo si este intervalo de aquí coincide con este de acá. ¿Sí? Y luego dice, investigue en su libro de texto o en una fuente los valores de densidad del cobre, aluminio, latón y zinc. ¿Cuál es el material del que está hecho cada uno de los paralelepípedos? Agrupe cada cilindro con el paralelepípedo correspondiente del material y toma este valor de densidad como su valor de referencia. Lo mismo para los paralelepípedos. Luego dice que hagan el gráfico de discrepancia para el valor de densidad del inciso anterior, el valor de densidad de la parte 2 y el valor de la parte 3. Entonces, ustedes van a graficar su valor de densidad de la parte 2, de la parte 3, y aparte van a trazar una línea, esa línea roja, ¿sí? Correspondiente al valor teórico, ¿sí? Que el valor teórico lo van a sacar de su libro, ¿de acuerdo? Y por último, el análisis de resultados, que lo deben de redactar a manera de párrafos, ¿sí? No de cuestionarios. Y debe incluir la siguiente información, que esta fue... no, estas son preguntas un poco distintas. ¿Coinciden sus resultados para la fuerza de flotación con el promedio predicho con lo predicho por la teoría? Dice, apóyase utilizando los resultados del primer gráfico de discrepancia. Entonces ustedes van a decir si coinciden sus resultados en base a este gráfico, o sea, viendo si fue o no significativa la discrepancia. Lo ideal sería que ambos intervalos les coincidan en una sección, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a utilizar esa pregunta para hacer un párrafo de análisis de resultados. Luego van a utilizar la siguiente pregunta, la 2, que dice, ¿coinciden sus resultados para la densidad con lo predicho por la teoría? Pues utilizando los resultados del gráfico de discrepancia y los porcentajes de error determinados. Y van a hacer otro párrafo con esta pregunta y luego se explique qué sucede con el peso del objeto. Otro párrafo con esto, que creo que ya lo explicamos, y explique si resolvió el problema en base a lo planteado en base a los resultados, perdón, y por qué. Entonces ustedes recuerden que el problema de hoy era medir la densidad, la fuerza de flotación. Entonces, en base a los resultados que ustedes obtengan, dirán si resolvieron o no, ¿de acuerdo? Y luego las conclusiones, que va a ser redactar 3 conclusiones en base a los objetivos planteados. Y, bueno, pero recuerden que son los que ustedes plantearon, que son muy parecidos a los de la práctica. Y las referencias, que cuestan un punto. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda? ¿Para cuándo sería la entrega de este Para el informe? próximo domingo. Lunes, lo vamos a dejar para el próximo lunes. ¿Sí? Y la prueba, licenciado, disculpe, ¿para cuándo va a ser en sí? La prueba de Vamos a la tener- segunda práctica para hoy. ¿Sí? Solo hoy la Se la podemos voy a- completar. No, se lo voy a dejar de hoy al lunes. Y la prueba de esta práctica sería la siguiente práctica. Igual, ¿de acuerdo? Entonces la prueba que vamos a tener es la de equilibrio. Sí, la de equilibrio. ¿Alguna duda más? Nada. Gente. Creo que estamos claros ya. Muy bien, entonces les deseo un feliz fin de semana. Cuídense. Aquí llegamos hoy. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Feliz día. Feliz Gracias, semana. Lick. Ya, cuídense. Gracias, Lick. Gusto. Saludos. Voy a finalizar la llamada. ¿Sí? Voy a dejar de presentar. Voy a dejar de grabar.